es el significado cultural de la frase no tomarás el nombre de Dios en vano? Tocaremos este tema no sin antes leer Éxodo capítulo 20 versículo 7, que dice: Lo tisá et shem Yahvé Eloheija lashav. Lo tisá et shem Yahvé Eloheija lashav. Lo no tisá tomarás et shem Yahvé, el nombre de Yahvé Eloheija, tu Dios, lashav, en vano. No tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano. Éxodo 27. Hemos leído el texto sagrado en su idioma bíblico porque la respuesta a la pregunta que nos hemos planteado en un inicio se halla en el idioma sagrado. Pero antes de pasar a lo que es la cultura de la antigüedad, es menester resaltar el verbo que aparece en el texto: tomar. No tomarás. No tomarás. Que en el hebreo es lo tisá. Lo tisá. ¿Por qué es importante tomar en cuenta ese verbo? Porque la respuesta a la pregunta que nos hemos planteado tiene mucho que ver con el significado de este verbo. Ahora bien, en la antigüedad judía, los juramentos eran declaraciones solemnes. Y esto a razón de que todo juramento iniciaba con una expresión sagrada, como es Jai Yahvé. Jai Yahvé, que se traduce como vive Yahvé o vive el Señor. Esta frase sagrada, donde ahí se encontraba el nombre de Dios, pues significaba de que si yo no cumplo con el siguiente juramento, que Yahvé, que vive, me mate. Ahora, todo juramento como iniciaba con esta expresión, ya eso demandaba de que uno cumpla lo que ha juramentado. Y el claro ejemplo de cómo un juramento iniciaba con la expresión Jai Yahvé se encuentra en 1 de Samuel capítulo 19 versículo 6, donde dice: y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Yahvé, que no morirá. Vayishma Shaul bekol Jonatán, vayishabá Shaul Jai Yahvé, Jai Yahvé, in yomat. Vayishma Shaul bekol Jonatán, y escuchó Saúl la voz de Jonatán, vayishabá Shaul, y juró Saúl: Jai Yahvé, Jai Yahvé, vive Yahvé, in yomat, que no morirá. Es decir, cuando Jonatán le pidió a su padre de que no hiciera daño a David, pues Saúl le juró de que no lo iba a matar, de que no le iba a hacer daño. Y Saúl inicia la juramentación con la expresión Jai Yahvé, porque esta expresión, como lo dije antes, se usaba para iniciar una juramentación. ¿Y por qué la juramentación comenzaba a ser visto como algo solemne, como algo importante y que uno no debía atreverse a romper el juramento? Porque ya en esa juramentación había introducido el nombre del Dios eterno con la frase Jai Yahvé, que se traduce como vive Yahvé, o también se traducía como vive el Señor. Ahora bien, anteriormente leímos Éxodo 27 y mencionamos de que debíamos resaltar el verbo tomar. ¿Por qué? Bueno, este verbo es muy importante para darle respuesta a la pregunta que nos hemos planteado. Lo tisá et shem Yahvé Eloheija lashav. Lo tisá et shem Yahvé Eloheija lashav. Lo no tisá, tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Nos importa este verbo, tomar. ¿Por qué? Porque el verbo tomar proviene de la palabra hebrea nasá, que se traduce como tomar, llevar o levantar. Tomar, llevar o levantar. En ese sentido, cuando una persona invocaba el nombre de Dios en el contexto judío, significaba de que esa persona era un portador del nombre de Dios. Esa persona llevaba el nombre de Dios en su corazón. Por ende,
cuando en el texto sagrado se menciona de que no tomarás el nombre de Dios en vano, el israelita de la antigüedad entendía de que no debía llevar el nombre de Dios en vano. En ese sentido, podemos relacionarlo con Aarón. Aarón debía llevar los nombres de los hijos de Israel en su coraza, como lo vemos en Éxodo capítulo 28, versículo 29, que dice: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Y si nosotros lo leemos en el texto hebreo, dice de esta manera: Be-Nasá. Ahí está el verbo hebreo, Be-Nasá. Si anteriormente se tradujo como tomar, ahora aquí se traduce como llevar. Be-Nasá. Aarón, Shemot, Bene Israel, Behoshen, Hamishpat, Alibo. Nos interesa esta primera palabra que está de color rojo. Be-Nasá. Ese verbo Nasá está acompañado de una Bab que cumple la función de conjunción, ¿no? Por eso que dice y llevará, Nasá. Ahí está. Entonces se traduce como tomar o se traduce como llevar. Y en este caso se está traduciendo como llevar. Que Aarón llevaba los nombres de los hijos de Israel en el corazón. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él cuidó a sus discípulos de que no vayan a hacer promesas que no puedan luego cumplir. Porque en las promesas se introducía el nombre del Dios eterno, como lo hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, les dice en Mateo capítulo 5, versículo 34, no juréis en ninguna manera. En ese sentido, la frase, no tomarás el nombre de Dios en vano, en el contexto judío, en el contexto bíblico, significaba de que toda persona que es portadora del nombre de Dios, que lleva el nombre de Dios en su corazón, no podía romper una promesa. Porque en las promesas que hacía, introducía el nombre del Dios eterno. Por lo tanto, si no cumplía lo que prometió, no le fallaba a la persona al cual hizo la promesa, sino que le fallaba al Dios eterno.